Vamos a empezar de inmediato. El Congreso me ha indicado, me ha informado que es muy importante el que el Congreso proceda en forma puntual. En esta mesa cada uno de los participantes tendrá la palabra por 20 minutos y mi ingrata función es el de asegurarme que así sea. Entonces, sin más, procedo a concederle la palabra al profesor Vincenzo Militello, quien entiendo tratará de hacer su intervención en castellano. Profesor Militello. En primer lugar, muchísimas gracias por esta intervención, por la posibilidad de participar a este importante Congreso Internacional sobre la política criminal contemporánea y por la posibilidad de encontrar colleghi e amici valorosi. Mi intervención es particularmente sobre el problema de la noción de la criminalidad organizada transnacional y la aportación de la Unión Europea en el marco global de la lucha contra el problema. La lucha contra las organizaciones criminales y su capacidad para extender las actividades delictivas más allá de los sistemas nacionales ha indicado desde hace tiempo la necesidad de superar una integración europea que se limita únicamente a la materia económica. En este camino, la criminalidad organizada como ejemplo más claro de criminalidad grave a nivel transnacional ha representado una cuestión capital desde los orígenes de la intervención europea para armonizar las normas penales de los Estados miembros. Esta tradicional relevancia y atención prioritaria al tema de la criminalidad organizada, perceptible de la intervención europea en materia penal, no parece ser confirmada tras su ubicación en el tratado vigente, el Tratado de Lisboa. En el artículo 83 primero, la referencia a la criminalidad organizada se encuentra al final del largo catálogo de 10 sectores de criminalidad que pueden ser objeto de una armonización de los sistemas penales de los Estados miembros. El terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y, al final, la delincuencia organizada. Esta ubicación residual, junto a la tradicional vaguedad del concepto de crimen organizado, implica un riesgo de que se interpreta esta referencia como una cláusula abierta, capaz de abarcar cualquier forma de delincuencia para poder llevar a cabo la intervención europea de armonización penal. Para no privar de un significado autónomo la referencia a la criminalidad organizada contenuta en la norma, se hace necesario identificar los caracteres típicos del concepto, incluso ricorriendo a cualquier otra fuente que puede ser útil para definirla. En segundo lugar, el vigente Trattato sobre el funcionamiento de la Unión Europea reconoce también la posibilidad de extender la armonización a nuevas manifestaciones de la criminalidad no reconocidas expresamente, pero que son el resultado de la evolución de la delincuencia contemporánea y presentan requisitos similares a aquellas que expresamente son objeto de una posible organización penal. Una posibilidad que es pero condicionada a la presencia de dos caracteres, el de la particular gravedad y el de la transnacionalidad de la manifestación criminales. Elemento a veces referido al carácter, a la implicación o a la particular necesidad
de combatirla según criterios comunes. Para evitar el riesgo que la armonización penal se refiere a un concepto vago e indeterminato de criminalidad organizada transnacional, estos indicadores citados en la norma no deben ser entendidos como los únicos elementos para definir la noción de transnacionalidad relevante a los fines de la armonización europea en materia penal. Al respecto, es útil hacer referencia al concepto de la Convención de las Naciones Unidas de Palermo del año 2000, a la cual la Unión también se ha adherido. Esta vez, la referencia está a la articulación del delito en dos estados o más, también a través de un grupo criminal organizado. La implicación de una organización criminal supone una gravedad particular del delito, en cuanto hace más difícil detener a los responsables, especialmente cuando hablamos de organizaciones complejas con compartimentos estancos, para evitar que la eventual identificación de uno de sus miembros revele toda la estructura interna del grupo criminal. Más bien, como se ha indicado mediante el elemento de la transnacionalidad, también el mismo concepto de criminalidad organizado debe ser obtenido attraverso todos los instrumentos supranacionales que han definido la materia. Tres son las referencias normativas. Mi discurso es normativo, la presidente muy interesante mesa hizo en luz que la dimensión normativa es solamente una de las múltiples dimensiones de los problemas. Más allá de diferencias específicas, convergen en un cuadro de caracteres fundamentales comunes. Una más reciente acción europea del 98, la Convención del 2000 de Naciones Unidas y la más reciente decisión marco del 2008 sobre la lucha contra el crimen organizado. El conjunto de estos tres textos gira en torno al concepto de organización criminal, que es definido a través de referencias a elementos de tipo naturalístico y de tipo normativo. Entre los elementos naturalísticos, la formulación más reciente de la decisión marco de 2008 se refiere a la participación de más de 2 personas y a la existencia de una actividad prolongada en el tiempo y acordado entre los participantes del grupo. Respecto a los elementos normativos, se trata de los requisitos referentes a la existencia de una asociación estructurada y a la gravedad del delito cometido por el grupo del cual se espera obtener un beneficio material, aunque ser indirecto. Yo voy a reflexionar sobre estos 2 puntos. Las referencias adoptadas en este sentido son, sin embargo, por un lado demasiado rígidas y, por otro, insuficientemente determinadas. En cuanto al primer aspecto, los delitos que deben formar parte de los objetivos del grupo son determinados mediante un parámetro fijo. Debe tratarse de delitos castigados con una pena o medida de seguridad cuya duración máxima no sea inferior a 4 años. De esta forma, sin embargo, la norma acaba para abarcar tipos penales de muy diferente gravedad en los diversos sistemas penales nacionales. La referencia a un determinado nivel de pena es, por tanto, común solo en valor absoluto, pero mantiene un valor relativo diferenciado según los límites superiores en la pena entre los diversos sistemas sancionatorios penales de los Estados miembros. En segundo lugar, la definición de asociación estructurada no se encuentra suficientemente determinada. La norma excluye solo la extrema hipótesis de que el grupo se haya casualmente formado para la comisión inmediata de un delito. De otra parte, sin embargo,
sí que se especifica que no es necesario que el grupo tenga un papel formalmente definido por sus miembros, así como una continuidad por parte de los participantes o una estructura desarrollada. La fórmula, sin embargo, resulta un tanto amplia para proporcionar la necesaria diferenciación con la simple participación en un delito concreto y, por tanto, para concretar el riesgo específico de una organización en cuyo programa vuelve a aparecer una pluralidad indeterminada de delitos. Esto es lo disvalor específico del tipo. Para remarcar la diferencia, sería oportuno añadir al requisito negativo anteriormente mencionado otro requisito positivo referente al elemento de la organización, como por ejemplo la existencia de una división de las tareas entre al menos 3 personas con la finalidad de cometer una serie de delitos. Una estructura operativa similar indica una racionalización del trabajo criminal que aumenta el alcance de las actividades cometidas por el grupo, justificando así la punibilidad autónoma de la participación a una organización criminal. La otra opción menos determinada, adoptado en los textos internacionales citados, se debe probabilmente al compromiso con la tradición anglosassone de los sistemas penales del common law. Aquí la figura de la conspiracy abraza tanto la forma del mero acuerdo para cometer un delito, como la comisión concreta de uno o más delitos por parte de un grupo organizado. Esta misma duplicidad de formas ha sido reproducida en la definición de 2 conductas individuales contempladas en los textos internacionales citados, y que se requieren a la incriminación alternativa o conjuntamente de la partecipación a la organización criminal. La primera de estas conductas determina los caracteres subjetivos y objetivos que justifican la incriminación autónoma de la participación en una organización criminal. En el plano subjetivo se requiere que el sujeto tenga conocimiento de la actividad delictiva de la organización criminal o, al menos, de la relativa finalidad ilícita. En el plano objetivo es necesario que participe en la actividad criminal del grupo, para lo que se recoge un amplio catálogo ejemplificativo. Por ejemplo, proporcionar información o medios materiales, reclutar nuevos miembros, así como obtener cualquier tipo de financiación para la actividad de la asociación. La segunda conducta consiste en el acuerdo incluso solo con otra persona para cometer un delito grave, 4 años de pena máxima, cuya finalidad sea obtener directamente o indirectamente un beneficio económico o de otro tipo. Aquí es total la derivación de la matriz anglosassone de la conspiracy, que comprende el acuerdo entre 2 o más personas para cometer un hecho ilícito o un hecho lícito por medios ilícitos, incluso sin exteriorizar los hechos penalmente relevantes. De este modo se diluye el peligro específico de la organización criminal, entendida come algo más, quid pluris, respecto a la mera complicidad en el delito concreto. La suficiencia del mero acuerdo para cometer delitos está en conflicto con la tradición penal liberal que solo legitima la punibilidad de aquellos programas delictivos que se han materializado externamente con actos de ejecución de la conducta lesiva o peligrosa. En este punto, la previsión de la decisión marco europea va más allá que la Convención de Naciones Unidas de Palermo. Esta permite a los Estados miembros requerir la realización de un acto material
como ejecución del acuerdo ilícito, como requisito para castigar, para punir la participación en una organización criminal. Reconocer tal posibilidad crea el riesgo forse de frustrar el esfuerzo de armonización global sobre la materia, pero no obstante es una solución más acorde al principio de ofensividad del delito, el llamado Herm Principle. Respecto a estos aspectos problemáticos relacionados con el marco normativo europeo, parece darse actualmente una cierta toma de conciencia por parte del Parlamento Europeo, lo cual ha cuidado en el noviembre 2011 ha cuidado una importante resolución sobre criminalidad organizzata. De ella se espera una nueva medida de armonización en materia de organización criminal, mediante la cual se superan algunos perfiles críticos que he evidenciado hasta ahora. Precisar la delimitación del delito que conforme el objetivo de la asociación, identificándolo no mediante la referencia a un nivel sancionatorio fijo, sino indicando una lista común de delitos. De otra parte, se subraya la necesidad de superar el dualismo en el modelo de responsabilidad organizativo o conspirativo utilizado para incriminar el grupo criminal. Este documento presenta, sin embargo, algunos perfiles de debilidad. En primer lugar, no parece atribuir la atención adecuada a la prevención extrapenal muy bien ilustrada antes, lo cual es indispensable, soy de acuerdo, por una acción eficaz capaz de contener la lucha contra la criminalidad organizada. Ulterior aspecto de debilidad de la resolución del 2011 es la inadecuada profundización y la armonización de las sanciones en materia de criminalidad organizada. Por último, podemos notar que todo el aparato de lucha contra la criminalidad organizada no está adecuadamente equilibrado hacia una necesidad de armonización de las garantías que lo conectan a las normas comunes de los distintos ordenamientos. En este sentido, es esencialmente a nivel internacional, en el marco supranacional de garantía, a donde uno debe virar para encontrar elementos que tengan la misma magnitud que la acción de lucha a nivel europeo. In particolare ha supuesto un alivio crescente nel sistema penal italiano, per esempio, ma non soltanto italiano, la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la jurisprudencia que sobre ella ha sido desarrollada. 2 minutos más, eso es finito. Gracias. Aunque el sistema italiano se haya acercado recientemente mediante pasos importantes, el sistema de protección de los derechos de la Convención, la efectiva incidencia de la jurisprudencia sigue siendo limitada y no es suficiente para reorientar en clave garantista un sistema que en su conjunto está permanentemente sometido a nuevas exigencias de eficacia de la lucha contra la delincuencia. Un anclaje muy seguro en este sentido podrá ser la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que actualmente es finalmente parte del tratado. En ella se recoge un amplio elenco de derechos fundamentales que pueden representar el esqueleto de la intervención europea de cara a ampliar el nivel europeo y de los mismos Estados miembros, en vez de incrementar acríticamente el recurso a técnicas represivas. La extensión y la incisividad de las decisiones europeas en materia penal desde hace tiempo conllevan presiones críticas hasta el punto de evocar escenarios de destrucción respecto a las garantías de los estados de derechos, como salida necesaria de la nueva dimensión de los sistemas penales moderni. Hoy, el cuadro que ofrece el Tratado de Lisboa parece haber superado ampliamente muchos inconvenientes de la ausencia de legitimación democrática de la intervención europea en materia penal. Aquí se aplica finalmente el procedimiento legislativo ordinario que prevé la conjunta participación del Consejo y del Parlamento Europeo para asegurar unas mayores ganancias. Permanece todavía abierto
el camino para valorar los criterios de racionalidad político-criminal que pueden evitar un exceso de intervención penal a escala europea. Desde este punto de vista, los requisitos de proporcionalidad y subsidiariedad de las opciones de intervención penal pueden extraer elementos importantes de concreción de la tabla de valores contenida en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que yo creo al mismo tiempo es límite y fundamento del nuevo derecho penal para la Unión Europea en esta materia. Muchas gracias, nada más. Escuchamos al profesor Vincenzo Militello de la Universidad de Palermo. Gracias tanto, profesor. Ahora le voy a conceder el uso de la palabra al profesor Raimo Latti, profesor de la Universidad de Helsinki. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor presidente y queridos colegas. Primero que nada, quisiera agradecerles por la invitación a esta conferencia tan importante. Y quisiera agradecerles por la posibilidad que me dan de poder compartir la experiencia con los colegas latinoamericanos y mexicanos. Se enfatizó en la resolución de política criminal que se realizó en el 2009 con base en la convención que se firmó de la sección 1. Se estableció acerca de las nuevas formas de crimen que han surgido en los últimos años como respuesta a crímenes graves, donde se toma ventaja de las oportunidades y de los problemas de la sociedad moderna. Con base en esta resolución, estos crímenes graves requieren respuestas más eficientes para poder responder y combatirlos, que generalmente tienen un carácter transnacional debido a los fenómenos que se realizan. Pero también esto requiere y establece nuevos retos al Estado de Derecho y a las libertades y a los derechos fundamentales de los seres humanos. Por ende, se enfatizó específicamente en el preámbulo de la resolución que la legitimidad de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, así como otra serie de crímenes graves, son muchas veces el pretexto para la aplicación extensa de las reglas de excepción. Por lo tanto, la aplicación de los principios fundamentales en el derecho penal, sobre todo dentro del ámbito de la legalidad, así como con base en las capacidades de los humanos y respondiendo a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, son áreas de énfasis. Es decir, que cuando se habla de las tendencias internacionales, se habló también de la expansión de las formas de criminalidad y de participación. Existen diferentes diferencias en los conceptos tradicionales y en los principios existentes en el derecho penal, incluyendo conceptos como son aquellos de participación, de complicidad, entre otros, para que se tomen en cuenta diferentes orígenes de la criminalidad a nivel macroeconómico, así como otras formas de crimen organizado. Utilizo este término en lugar de utilizar el de delincuencia organizada, puesto que quiero hablar no nada más del crimen organizado del mundo tradicional, sino que también quiero hablar de todos aquellos crímenes que se cometen a través de diferentes empresas y con diferentes tipos de cooperación. Y generalmente este tipo de conceptos siempre van interrelacionados.
Es decir, que por este tipo de razones existe siempre el equilibrio entre los aspectos de control de la criminalidad con las consideraciones de los principios fundamentales del derecho penal y del crimen organizado, las libertades, así como la acusación de las personas. Existe también un riesgo explícito en cuanto a los elementos que constituyen el crimen, que es entre ellos el mens rea, que no se describen en la definición del derecho penal adecuadamente, y la existencia de tales elementos no está probada adecuadamente ni de una manera justa. En mi presentación breve, que hablaré primero acerca de la situación legal y también de la argumentación en Finlandia, así como en los otros países escandinavos, con relación a estos temas. Y en segundo lugar, y también brevemente, voy a hablar acerca del desarrollo de los conceptos tales como la participación en las cortes internacionales. Obviamente, sobre el tema relacionado con el macrocrimen, no hablando solamente de lo que es el crimen organizado en el sentido estricto, sino también en cuestión de lo que es el crimen organizado transnacional. Y entonces voy a mencionar mucho la resolución que mencioné previamente, como el documento de referencia para evaluar cómo la tensión entre los controles del crimen organizado fríos y los principios de derecho fundamental tienen que equilibrarse. Y después les daré una conclusión breve. Existe algo particular en cuanto al sistema de argumentación del sistema penal de Escandinavia. El sistema penal finlandés del 1989 se actualizó en el 2013 y este nuevo sistema penal representa una legislación más moderna que se basa en la tradición legal civil penal, así como en la ideología penal tradicional. Hay provisiones penales que se reformaron totalmente en la última revisión del sistema legal. También se evaluó el alcance del sistema legal a nivel de prevención y de planeación sistemática de los crímenes que generalmente cometen tanto organizaciones económicas para poder obtener ganancias ilegales, sobre todo dentro del rubro de los crímenes económicos. Con base en estos antecedentes, en la filosofía penal finlandesa implica que se tiene que probar los actos que hayan realizado los actos de modo tal que se crea un poder mayor y una presión mayor al momento de implementar el sistema legal en aquellas personas que se vean implicadas en este tipo de actividades criminales. En cuanto a la complicidad, con base en este nuevo sistema penal, siguen el modelo alemán. Con base en las disposiciones finlandesas hay una diferenciación entre los perpetuadores, por un lado, los cómplices y los instigadores. La participación en el modelo se explica con el énfasis en la expresión del derecho penal finlandés. Y esta teoría está respaldada en las políticas penales escandinavas y finlandesas, de modo tal que las autoridades
aplican la ley de manera diferenciada con base en las reglas y en las leyes, así como en el cargo que hayan ejercido los diferentes participantes de una actividad criminal. Es decir, que la participación indirecta también implica participación, y esto es lo que se añadió como una nueva disposición en el sistema legal. Se tiene que enfatizar que el actor inmediato también tiene responsabilidad penal y es responsable, y por ende se puede recibir una sanción con base en el nuevo sistema legal, y esto es diferente con base en lo que aparece en otros sistemas de Escandinavia, ya que lo que nosotros tenemos se basa en el sistema modelo alemán. Se refleja entonces diferentes principios de criminalidad. Se definen los diferentes niveles de participación, de instigación, y la responsabilidad deriva de cada acto y de su nivel de participación. El sistema penal finlandés extendió las definiciones en cuanto a otro tipo de participaciones. Desde el punto de vista comparativo, esta expansión seguía teniendo algunas limitaciones, de modo tal que se dieron nuevas definiciones con el énfasis sobre todo en los principios de criminalidad y de la importancia de los procesos, de los principios para la legalidad. Entonces, hay una crítica muy importante en los países escandinavos acerca de estas nuevas leyes globales referentes al terrorismo y al crimen organizado, ya que vemos que la tendencia es más de proactividad en el crimen organizado. Es decir, que hay mayor énfasis en el mens rea que en el actus reus. El académico danés mencionó que este tipo de tradición legal donde se define la participación en los actos ilícitos es importante, puesto que es importante para el desarrollo que permite la elaboración de la doctrina que establece los sistemas legales y sus límites. En contraste con lo que existe en el sistema legal danés, donde la legalidad, donde el principio de legalidad y las disposiciones de participación son indeterminadas. Es decir, que Dinamarca tiene una gran variación de lo que se conoce como actos de participación muy variados. Sin embargo, la legislación danesa del año 2000 se comparó y se completó con base en la legislación finlandesa, sobre todo en lo referente al combate al crimen organizado. Sin embargo, después de una serie de análisis realizadas por el comité parlamentario en relación con estas propuestas relacionadas con los niveles de participación en las actividades realizadas por una organización criminal o por una organización terrorista. Es decir, que en esencia, el desarrollo legal finlandés y danés han debatido la expansión de los niveles de participación en las actividades criminales, y estas se pueden resumir de la manera siguiente. Los principios del Exerta como subprincipios para la legalidad, que significan los límites penales, se tienen que subrayar.
dado que la presión existente para expandir la responsabilidad penal se originó con base en las obligaciones europeas e internacionales en cuanto al terrorismo y crimen organizado, de modo tal que se ha mencionado en la legitimidad para extender estas responsabilidades. Cuando se expanden estas participaciones, se depende en los sistemas legales, así como en los sistemas punitivos, y se hace muy poco énfasis en la investigación penal, lo cual hace evidente el considerar cuáles son los elementos que podrían ser más eficientes para prevenir el crimen organizado y sobre todo también para asegurar procedimientos penales justos transnacionales. La recomendación de la resolución antes mencionada del 2009 también refleja de una manera muy elegante el énfasis mencionado. Y bueno, si me dan un poco más de tiempo después, podría darles más detalle acerca de estos términos. Como comentario general, tengo que mencionar que la diversificación de diferentes áreas del derecho, que es lo que podemos ver con relación con esta macrocriminalidad, se refleja en el pluralismo de las doctrinas legales y en la necesidad de tener un manejo y un pensamiento mucho más dinámico para poder controlar muchas regulaciones paralelas y su gran diversidad del fenómeno regulatorio. En cuanto a los sistemas legales internacionales, existen algunas reglas de raíces básicas. También implica asignar mayor responsabilidad a los mandos superiores. Es interesante el ver el desarrollo de estas doctrinas y compararlas con los estatutos emitidos por los diferentes tribunales, tanto en la Corte Internacional que ha realizado diferentes cambios en las disposiciones referentes a lo que sería la responsabilidad superior o a las órdenes provenientes de mandos superiores. La responsabilidad individual generalmente es una de las consideraciones principales de los principios que se aplican en los tribunales internacionales. El artículo 25 y 28 empiezan a definir el alcance de la responsabilidad individual criminal con base en las reglas básicas que también se están expandiendo en cada revisión. Una pregunta importante que surge es cómo el carácter internacional de la responsabilidad individual criminal por actos o cometidos bajo el contexto colectivo y de manera sistemática se puede ajustar a los principios de la responsabilidad individual, de modo tal que las atribuciones criminales para tales actos se definen en el artículo 5 al 8 de los estatutos de la Corte Internacional, que distinguen características en comparación con la responsabilidad criminal por crímenes ordinarios relacionados con crímenes de orden nacional. Implica lo que es la contribución al resultado final, donde muchas veces no se puede observar de manera simple. El párrafo D del artículo 25 y en el párrafo 3 habla acerca de la responsabilidad por las contribuciones a actividades de crimen de orden colectivo, y esto es diferente de lo que aparece en las leyes, en el derecho civil cuando se habla de crímenes comunes. Por ende,
No queda claro que esta forma de responsabilidad individual sea lo mismo de la conspiración, pero también presenta algunos puntos en común que se consideran en diferentes disposiciones, sobre todo cuando se habla de crimen organizado y en la Convención Antiterrorismo. La comparación entre el artículo 7, párrafo 1 del Estatuto de la Corte Internacional y del artículo 5 en el párrafo 3, si es necesario por causa de alguna pregunta, podría dar detalles que iba a dar en este momento referentes a lo que es la participación y cómo se define en los diferentes sistemas penales. Lo único que puedo concluir es que se requiere seguir analizando y evolucionando los sistemas penales. Por ende, como conclusión, meramente para resumir, quisiera mencionar que es necesario tener un sistemas más racionales del derecho penal, ya que todos los valores y teorías que existen se tienen que aclarar aún más con el apoyo de la comunidad científica internacional para poder satisfacer las necesidades en aras de la legitimidad, sobre todo el momento de aplicar estas disposiciones y las diferentes convenciones referentes al derecho penal internacional. Es muy importante hacerlo y recomendaría el poder encontrar foros de debate común para poder estar analizando los diferentes sistemas tradicionales. Pienso que este tipo de congresos ayudan a poder disminuir las brechas existentes. Muchas gracias. Escucharemos ahora al doctor Moisés Moreno, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias. Bueno, para obviar, simplemente gracias a los organizadores de este evento que nos permite estar aquí con colegas europeos para abordar estos importantes temas en torno a la delincuencia organizada. En realidad, bueno, estamos abordando un tema sobre todo el relativo a la autoría y participación en la delincuencia organizada, que ha sido ya objeto de discusiones en distintos foros internacionales. Uno de los foros importantes fue precisamente el organizado por la Asociación Internacional de Derecho Penal, la AIDP, que tuvo lugar en Turquía en el pasado Congreso Internacional. Previamente hubo una reunión de carácter mundial en Guadalajara, en México, en donde igualmente se abordó, entre otros, este tema. Y ahí nos tocó precisamente tocar el tema relativo a la autoría y participación en el terrorismo organizado transnacional. Y entonces, bueno, pues ahora, en lugar de dar lectura a un documento que traía, atendiendo precisamente a la exposición que hicieron los colegas, pero sobre todo el profesor Militelo, ya que gran parte de lo que yo había abordado, pues ha sido inspirado principalmente por lo que ha escrito el profesor Militelo, quien es uno de los que más ha escrito en torno al tema de la delincuencia organizada y al tema de la participación criminal, sobre todo en el ámbito europeo. Así que bueno, pues obviaré todo eso. Simplemente quiero destacar
que en todas estas discusiones internacionales, pues han habido aspectos importantes que siempre salen a la discusión. Por una, las dificultades de los criterios tradicionales de política criminal para poder explicar los problemas que plantea la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones, pero sobre todo con relación al terrorismo. Segundo, las dificultades que tienen las construcciones teóricas, las construcciones dogmáticas, para explicar las distintas formas de intervención en materia de delincuencia organizada, en el sentido de decir que estas tradicionales fórmulas que han sido desarrolladas sobre todo por la dogmática penal alemana y, como lo dijo el profesor, de alguna manera también ha influido en Finlandia, no tienen ya la capacidad para explicar problemas que plantea la delincuencia organizada. Y de ahí que, bueno, se viene planteando la necesidad de buscar primero alternativas político-criminales que se puedan plasmar en las legislaciones penales. Y por otra, a partir de ahí, bueno, pues desarrollar las nuevas construcciones dogmáticas que puedan explicar estos problemas. Y vinculado con todo esto, el problema de la imputación, que tradicionalmente ha abarcado solamente a las personas físicas, pues ahora también se trata de llevarla al ámbito de las personas jurídicas. Y entonces, pues hay criterios en el sentido de que también las personas jurídicas deben responder penalmente, porque también las personas jurídicas pueden cometer delitos. Y es ahí donde, sin duda, se ha abierto una gran discusión. Por otra parte, también se cuestiona de que ante el desarrollo de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones, los principios que tradicionalmente han sustentado a los derechos penales en los sistemas de justicia penal, que son los principios de corte liberal y de corte democrático, igualmente se encuentran en crisis frente a la delincuencia organizada y que, por lo tanto, si queremos desarrollar una nueva política criminal, o bien habrá que prescindir de estos principios para que la nueva política pueda ser funcional, o bien habrá que someter esta nueva política precisamente a estos principios liberales y democráticos. Por otra parte, yo quisiera aquí a lo mejor decir una herejía. Estos fenómenos delictivos y estos planteamientos que se están dando en los últimos tiempos, desde la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este siglo, se debe fundamentalmente a que desde ciertos niveles internacionales se viene sugiriendo la necesidad de que muchos países que, sin tener el problema de la delincuencia organizada o el problema del terrorismo, lo hagan suyo. Y entonces se nos está casi, podríamos decir, imponiendo el crear nuevos problemas para las políticas criminales nacionales, cuando en realidad esos problemas no son ajenos. Y en virtud de esto, igualmente, pues se nos están imponiendo criterios político-criminales a adoptar y criterios también dogmáticos a adoptar para la solución de estos problemas. Y esto se plantea sobre todo con relación al llamado terrorismo internacional. Ciertamente este es un fenómeno de grandes consecuencias graves, como los que han sucedido en Nueva York, en Washington, en Inglaterra, en España, en los últimos tiempos, y que por supuesto motivan la preocupación en el plano internacional de observar si la política criminal actualmente existente puede atender eficazmente estos problemas.
Y estos problemas han generado, sin duda, medidas político-criminales que salen de los límites propios de estados democráticos de derecho. Y entonces, ahora se dice, el terrorismo internacional es un fenómeno que pues, se puede dar en cualquier parte del mundo y por lo tanto todos los países del mundo deben regular en su legislación la figura del terrorismo y por lo tanto adoptar también las medidas político-criminales para enfrentarlo. Entonces es ahí donde se plantea, bueno, ¿qué deben hacer los países del mundo ante este tipo de influencias? ¿Deben resistirse o deben simplemente seguir la corriente e irlo adoptando en sus propios sistemas de justicia penal? Lo cierto es que esto último es lo que se va imponiendo. México, por esa razón, ante el influjo de las ideas de la delincuencia organizada, pues tuvo que generar reformas a su legislación, incluso a su propia constitución, generó su ley federal contra la delincuencia organizada y, sin embargo, en los tiempos actuales se dicen esas regulaciones resultan insuficientes para atender todos estos nuevos problemas que se van planteando. De ahí entonces que surge la necesidad, como lo venían planteando los profesores, lo que está sucediendo en Europa sobre todo, de cómo lograr la armonización de los criterios político-criminales, de las legislaciones penales, de las estrategias frente a la delincuencia organizada y a partir de ahí cómo armonizar también los criterios dogmáticos para explicar los distintos problemas que plantea este nuevo fenómeno delictivo. Precisamente el profesor Militello hace una clasificación de modelos que se han ido desarrollando, sobre todo en Europa occidental. Pero él mismo señala que hay en Europa occidental diversos países que siguen un modelo, otros que siguen otro y otros uno distinto, y la idea es cómo armonizar todo esto en Europa. Y en Europa, que pues podríamos decir la mayoría de los países tienen de alguna manera mucha cercanía en cuanto a los influjos ideológicos que han tenido en su normatividad y demás, que se puede decir de países distintos, países orientales y bueno, los países de América Latina hemos sido influidos fundamentalmente por la corriente ideológica de Europa occidental y ahora, bueno, cuando se dan estos nuevos influjos, se plantea precisamente la influencia del common law, la influencia de una serie de mecanismos que seguramente en esos ámbitos ha funcionado, pero que frente a criterios político-criminales que nosotros hemos manejado, sin duda que representan una gran dificultad. Y eso mismo sucede precisamente con lo que ahora se va planteando con el nuevo sistema procesal penal del que el doctor Zamora Pierre ya ha destacado muchos aspectos en donde no resulta compatible con nuestra ideología y con nuestra realidad. Pero bueno, dado el brevísimo tiempo, de todo esto se plantea naturalmente el problema de la autoría y participación. Este problema lo podemos enfocar desde una perspectiva político-criminal y desde una perspectiva dogmática. La primera es la que importa precisar primero, es decir, ¿cómo podemos establecer esa armonización de criterios para efectos de que podamos llevar a las legislaciones pues, los mejores criterios que puedan abarcar esas distintas formas de intervención en la realización de las distintas, a su vez, manifestaciones de la delincuencia organizada? Porque no es exactamente la misma forma de realización del narcotráfico que del tráfico de armas, que del tráfico de personas, que del secuestro o que del terrorismo. Cada una tiene sus particularidades
aun cuando haya, naturalmente, ciertos rasgos comunes que lo hacen caracterizar precisamente como delincuencia organizada. Pero aquí ya hay un gran problema porque, precisamente como se ha destacado, uno de los principales aspectos a atender es cómo se puede conceptualizar, si es que se puede conceptualizar a la delincuencia organizada para efectos de destacar sus distintos rasgos característicos. El profesor Zaffaroni, precisamente, que no pudo acompañarnos ahora, ha destacado desde hace tiempo la gran dificultad desde la perspectiva criminológica de poder conceptualizar a la delincuencia organizada, e incluso señala que todos los intentos que han habido pues han fracasado precisamente porque pues sus diversas manifestaciones en distintos ámbitos del planeta lo dificulta, ¿no? Y eso mismo plantea, bueno, ¿cómo se puede determinar si no sabemos cuáles son las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada y cuáles son las distintas formas de intervención en su realización? ¿Cómo podríamos estar en condiciones de decir estas son las formas de autoría y participación que difieren de las tradicionales formas de participación en la delincuencia común o convencional? Y entonces, si podemos establecer eso, habría material para decir, bueno, estos problemas nuevos que plantea la delincuencia organizada no pueden ser resueltos por los criterios tradicionales que la dogmática penal ha desarrollado. Y eso nos lleva también a preguntarnos, cuando se desarrollan fórmulas político-criminales, si conocemos esos criterios tradicionales de la dogmática penal. La mayoría, como se ha dicho, provienen de Europa, sobre todo de la dogmática penal alemana, y nosotros, los mexicanos, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las legislaciones que no precisan las distintas formas de intervención, nosotros sí tenemos fórmulas en donde se distinguen claramente las formas de autoría y las formas de participación en sentido estricto. Ahí tenemos el artículo 13 del Código Penal Federal, y entonces a partir de ahí habría que ver, bueno, cuáles de esas distintas manifestaciones de la participación en la delincuencia organizada no pueden ser resueltas por la fórmula que ya tenemos en el Código Penal. Pues porque ahora se ha estado intentando introducir nuevas formas en el propio artículo 13. Ahora se habla, por ejemplo, de la llamada cadena delictiva, para ver si eso es una distinta forma o es una forma que puede ser resuelta por las tradicionales que ya están en el Código Penal. Pero esto todavía se complica más cuando queremos llevar al ámbito de la imputación penal la responsabilidad de las personas jurídicas, porque allí igualmente habría que ver, bueno, si estas o la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede realmente desvincularse de la responsabilidad de las personas físicas. Se nos decía hace, pues el año pasado, que hubo un evento aquí de que en España se había hecho una reforma y se había establecido ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero inmediatamente al observar la fórmula, se observa que ésta no puede desvincularse de la necesaria intervención que deben tener las personas físicas. De ahí, por tanto, que el principal problema que habrá que abordar en esta materia tendrá que ver con los presupuestos para la imposición de una pena a una persona jurídica, si es que estos deben ser distintos o no a los presupuestos para la imposición de una pena a una persona física. Y con esto, bueno, ya termino. Para efectos de dar tiempo a preguntas, quiero decir simplemente que yo no he abordado casi ningún tema más que señalarlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. El programa nos indica que ahora disponemos de 10 minutos
para preguntas y respuestas. Únicamente 10 minutos. Les ruego insistentemente a quienes participen que lo hagan en forma cuasi telegráfica y si acaso se trata de una pregunta que indiquen a quién de los expositores dirigen su pregunta. Por aquí tenemos una pregunta de Cecilia Horta. Le pregunta, ¿es adecuado ampliar las doctrinas de responsabilidad penal para combatir el crimen? ¿Dónde quedan los principios de legalidad? Dado que no indica a quién le dirige la pregunta, pero… Doctor Raimo Lati. Señorita, ¿Es permítame adecuado? permítame la pregunta. Muchas gracias. Con respecto a esta pregunta y la relación entre el principio de legalidad y el principio de culpabilidad, por una parte, y la necesidad de control para el crimen organizado, yo considero que existen maneras de desarrollar y ajustar estos principios clásicos desarrollados para los delitos ordinarios, como se les llama, en una medida tal que este tipo de compromiso resulte aceptable para un Estado que se basa en el Estado de Derecho. Y bueno, yo considero que uno de los ejercicios adecuados para este propósito es esta resolución de ADP de 2009, donde, por ejemplo, podemos ver en uno de los puntos de la resolución que se incluye una declaración que indica que donde hay actos específicos donde la participación se puede considerar como legítima, existen 3 condiciones que fueron formulados para este propósito. Lo primero sería prevención de la comisión de un delito muy grave. En segundo, la ley define precisamente cuáles son los objetivos y actos de participación concretos se criminalizan, evitando recurrir a expresiones muy generales y a la incriminación de la mera intención cuando la infracción fue realizada por una tercera persona, y en tercer lugar que la acción criminalizada constituye un peligro real para facilitar la comisión del delito principal. Este es un ejemplo de cómo se puede proceder para cumplir la demanda o la exigencia de legalidad y responder a este tipo de crimen. Gracias, profesor Lati. No hay más preguntas, con lo cual doy por terminados los trabajos de esta. Buenos días a todos. Soy Edwin Vázquez y colaboro en el sector educativo del Gobierno del Estado de México. Mi participación va encauzada a los comentarios que hacía el maestro Moisés Moreno, en el sentido de referir, al igual que anteriormente el doctor Suárez Daza, de que México ha tratado en repetidas ocasiones adoptar diferentes sistemas. Hoy lo vemos, y con la participación de juristas europeos, nos damos cuenta la distancia que existe en cuanto a la idiosincrasia del pueblo mexicano con países de primer mundo. En ese sentido, destacar el hecho de que México, el pueblo mexicano, ha sido muy dado a la cultura de copiar, ¿sí?, de copiar otros sistemas. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, la experiencia no tan grata hasta ahorita de la copia del sistema de los juicios orales. Destacar en ese sentido que es traído del sistema de impartición de justicia chileno, ¿sí?, pero evidentemente la idiosincrasia del pueblo chileno y la mexicana son 2 universos diferentes. De entrada,
allá la seguridad pública, es decir, el policía público, pues es toda una carrera universitaria para ser policía. En consecuencia, el policía goza de un crédito y de un reconocimiento social, lo que en nuestro país no acontece, ¿sí? En ese sentido, yo quisiera preguntar a los ponentes y al maestro Moisés, ¿cuál es su particular opinión en el sentido de que la Constitución General de la República no exija ningún requisito ni ningún perfil académico para ocupar un curul en el Congreso de la Unión, cuando en países de primer mundo, como por ejemplo Australia, por citar uno, es todo lo contrario a la dinámica del pueblo mexicano? Allá se preocupan por elegir a los gobernantes más capacitados. Muchas gracias. Bueno, seguramente para contestar sobre lo que sucede en México sería difícil que lo hagan los profesores extranjeros, así que, bueno, aun cuando podría decir que el tema no se vincula con podríamos encontrarle alguna vinculación. Estamos hablando de autoría y participación. Aquí igualmente podríamos hablar en cuanto al sistema mismo de justicia penal y a la generación de las leyes penales y procesales, pues que los legisladores son los primeros que intervienen en este sistema. Ellos son los que generan las leyes, ellos son los que hacen las reformas y son los principales o primeros responsables en el diseño de un sistema de justicia penal que debe regir en un determinado país. Por lo tanto, bueno, si el sistema resulta malo, si el sistema resulta infuncional, pues sin duda que habrá que buscar en dónde está la razón, y a lo mejor mucha de esa razón está en la ley misma. Y entonces eso a quién habrá que atribuírselo, pues al legislador. Si es en la aplicación, pues al juzgador, y así, de tal manera que todos son actores en este sistema. Y desde esa perspectiva, bueno, pues los legisladores también deben responder. Y si se exige, por ejemplo, que los ministerios públicos se capaciten, que los jueces se capaciten, que pasen exámenes de concurso, que sigan una carrera, bueno, ¿por qué no habrá que exigirlo también a los legisladores, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso habrá que preverlo en la Constitución, en donde sea, pero sin duda que se plantea como una exigencia necesaria para efectos de que haya también la garantía que las decisiones legislativas pues lleven como consecuencia leyes adecuadas que respondan no solamente a exigencias de otros países, como usted dice, sino a las exigencias, a las realidades nuestras. Agradezco al profesor Militelo, al profesor Lati, al doctor Moreno Hernández, y doy por terminadas las labores de esta mesa. Muchas gracias. Agradecemos la participación a nuestros especialistas y a nombre del INACIPE les entregamos su reconocimiento.